Shalom Barajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a estudiar la página 36 del tratado de Baba Batra. Amar Rab Yudá, Amar Rab, dijo Rab Yudá en nombre de Rab. Seguimos hablando del tema de Hazaká. Israel Abba Mehamad Obed Kohabim. Un judío que viene y dice, le compré este campo a un no judío y ahora tengo Hazaká. En ese caso, ¿qué pasa? Areu que Obed Kohabim, es decir, su estatus es como el estatus del no judío. ¿Cómo funciona? Ma obed kohabim en lo hazaka el abishtar, af Israel, haba mehamat obed kohabim en lo hazaka el abishtar. Igual que un no judío no puede declarar una hazaka, una propiedad en un terreno, a no ser que lo haga con un documento. Entonces, el judío que está en ese campo porque se lo compró al no judío, igual tiene que demostrarlo a través de un documento. No vale con decir estuve aquí 3 años. Amar Rabba, le llama de Israel, pregunta, entonces si el judío le dice, le didi, Amar li obed kohabim de Minach Zavna, ese no judío me dijo que te compró el campo a ti, a ese que está reclamando. Entonces pregunta la Gemara, mi Ika mide de Ilu obed kohabim amarlo meheman. Perdón. Entonces, si el judío le dice al otro judío, al que está reclamando, no, el no judío me dijo que te lo compró a ti. ¿Qué dice ahí la Gemara? Mehemnan, se le cree. Entonces, pregunta la Gemara sobre esto, dice, mi Mica, mide de Ilu Obed Kohabim Amar, lo Meheman, de Ilu Amar Israel, Mishme de Obed Kohabim Meheman. Es decir, ¿acaso existe algo que si el no judío lo hubiese dicho él, no le creeríamos? ¿Y porque el judío lo dijo en nombre del no judío, le vamos a creer? No puede ser. Entonces, ¿cómo es que dijo Rabba y amar Israel? Si el judío viene y dice, Kame Didi, Zavna, Obed Kohabim Minach, Bezavna Nihali, es decir, delante mío el no judío te compró el campo y luego me lo vendió a mí, Meheman, se le cree. ¿Por qué? Migo tiene un mejor argumento que podía haber traído. Y iba a llamarle Ana Zavanta, es decir, podía haber dicho, yo mismo te compré el campo. Y ahí lo hubiésemos creído, porque tenía Hazaká de 3 años, no hace falta que muestre el contrato. Entonces podía haber dicho, mira, me evito todos los problemas. Digo, yo te compré el campo y no me puedes reclamar porque el campo está en mi poder. Yo tengo Hazaká y no me puedes reclamar el contrato. Ahora, el hecho de que dijo, se lo compré al no judío, entonces, y tú se lo vendiste cuando yo estaba delante, ahí se le cree. Amar la viuda, dijo la viuda, Hayman de Nakit Megala Betublaya, una persona que va con un gancho y una soga. ¿Y qué dice de Amar? Izil Ixre Ledikla de Plania de Zamantemine. Voy de camino a las palmeras de fulano que me vendió sus dátiles. Entonces voy a cortar los dátiles de ahí. Meheman, se le cree. ¿Por qué? Shelo Hatzif Inish, Lemexar de Kala, Dikla, perdón, del Abdile. ¿Por qué? Porque la persona no es tan descarada de decir, voy a robar los dátiles de unas palmeras que no son mías. No, ¿qué va a decir? Dice, no, los dátiles me los vendió, pero si ella ya está reconociendo que las palmeras no son suyas, no es tan descarado de decir. Amar Rabiuda dijo Rabiuda, Hayman de Achzik, Meguda de Arode Ulevar. Una persona que tiene Hazaká en un campo, que fuera de la valla del campo de su compañero, ahí crecen hierbas o plantaciones para que coman los animales que vienen de la ciudad. Velo a Hazaka. Eso no es una Hazaka. Explica la Gemara. Maitama, ¿cuál es el motivo? Memar Amar, ¿qué le va a decir el dueño del campo? Kol de Zara Nami Arode Ajlele, todo aquello que hiciste crecer ahí, ya se lo comieron los animales. Es decir, no está ahí lo suficiente como para que se cree una Hazaka. La madre viuda, dijo la viuda, Ajla, una persona, ¿sí?, que estuvo comiendo el campo de su compañero durante 3 años. Y ahora, durante esos años, había frutas que eran orla, es decir,
en los 4 primeros años, los 3 primeros años, los árboles frutales, los frutos están prohibidos, se llaman orla. En la Hazaka no se llama que tiene Hazaka porque comió de esos frutos prohibidos. Tanya Namajiz también se enseña en otra veraita. Ajla, orla, shevit, bekilaim, en la Hazaka. Si la persona en esos 3 años que reclama como Hazaka comió orla o shevit, había un año de shemitah en medio, o kilaim, o comió mezcla de semillas, no se llama que tiene Hazaka. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Ajla shahat, comió una cosecha, un grano que no estaba maduro. Lo de Hazaka, no se llama que tiene Hazaka. Amar Rabba dijo Rabba, Veí, Betzabar, Mejosa, Caima, Hazaka. Ahora, si ese grano está en el valle de Mejosa, entonces sí es una Hazaka. ¿Por qué? Porque la cebada ahí se suele comer de esa manera. Amar Rab Nachman dijo Rab Nachman, Tafteja, es decir, un campo lleno de boquetes, que no se puede plantar en él. Lo debe Hazaka. No se llama, no se adquiere Hazaka sobre él. Afek cura, de ahí el cura, lo abe Hazaka. Un campo que no produce de más, sino que tú plantas 1 kilo y te produce 1 kilo, tampoco se llama que se obtiene Hazaka con ello. Gane de ver Galuta. Y lo mismo ocurre con los campos que son del Resh Galuta, es decir, del exilarca. Lo mejazken ben, velo mejazkin nan behu. Es decir, ni los trabajadores del Resh Galuta pueden tener hazaká. ¿Por qué? Porque como trabajan para el gobierno, ¿qué pasa? Que todo el mundo tiene miedo de ellos. Entonces nadie va a venir a quejarse. Entonces no sirve el tema de hazaká y yo no puedo tener hazaká de ellos tampoco. ¿Por qué? Porque de todas formas me pueden obligar a devolver el campo cuando ellos quieran. Muy bien. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Ve Abadim. ¿Qué pasa con los siervos? ¿Qué dijéramos en la Mishnah? Hezkatam, Shalosh Anim, Millón Leyom. Su Hazaká son 3 años de día a día. Pregunta la cámara. ¿Acaso Abadim y Esklaem Hazaká? ¿Existe una Hazaká sobre los siervos? De Amar Lakish, dijo Lakish, Agodrot en la Hazaká. Es decir, el ganado que va de un lado a otro. ¿Sí? Dejó el Dabar Hamealech Baderajim. Todo lo que es móvil, que se puede mover por sí mismo, no hay forma de que haya Hazaká sobre ello, porque el hecho de que esté aquí no quiere decir que el dueño lo puso aquí, a lo mejor vino solo hasta aquí. Entonces no tiene Hazaká. Amar Rabba dijo Rabba, en la Hazaká lealta, es decir, no hay Hazaká inmediatamente. Valía Shlem Hazaká, Leachar Shalushanim, pero después de 3 años sí se adquiere una Hazaká. Amar Rabba dijo Rabba, y Maya Katan Mutal Be'arisa. ¿Qué pasa si tengo un bebé que está puesto en la cama, en la cuna? ¿Qué vamos a decir? Yo adquirí este siervo bebé y es lo Hazaká lealter. Tiene una Hazaká inmediatamente. ¿Por qué? Porque el bebé no se mueve él solo. Si está ahí es que alguien lo puso ahí. Entonces, pregunta la Gemara Pshita. Dice, esto es evidente. ¿Sí? Los hija. ¿Para qué es necesario esta enseñanza? De Itle Ime, cuando está la madre. Maude tema, ¿qué es lo que yo podría haber dicho? Nehush Dilma Ime Ailete Lehata. A lo mejor yo podía haber pensado que la madre lo llevó hasta ahí y después lo dejó y se olvidó. Kamash Malan. Por eso viene y nos enseña esta veraita. Que no, Ima lo menashia beara. La madre no se olvida del bebé. Anuize de Ahlu Hushla. Unas cabras que entraron en el campo de una persona y comieron ahí Seorim cebada, Benardea, en la ciudad de Nardea. Atamari Hushla Tafsinhu. Vino el dueño de esa cebada y tomó esas cabras como garantía de pago hacia el dueño de las cabras para que cuando venga a pagarle le devuelva las cabras. Habacá Tain Tuba. Ahora, este dueño de la cebada dijo, no, pero las cabras comieron mucho más de lo que valen. Amar Abuja de Shmuel dijo el padre de Shmuel, y a Jolitón ad que de Mehen. Dice, no, lo máximo que puede reclamar es hasta el valor de las cabras. Le iba a llamar, porque si viene y dice,
perdón, porque ¿qué es lo que podría venir a decir? Lekujot hen biyadi, es decir, yo compré estas cabras. ¿Por qué? Porque ahora mismo están en su poder y no puede decir nada el otro. Entonces pregunta la cámara de Amar Resh Lakish, algo Dro tiene la de Hazaká. Ah, pero si dijo Resh Lakish que lo que es móvil no tiene Hazaká, que se mueve por sí solo no tiene Hazaká. Dice Shane Izim de Mesira le roe. Dice, es diferente las cabras, porque las cabras no se van por sí solas, no se mueven solas, van donde les dice el pastor y se entregan al pastor y siguen al pastor. De ahí que cifra upania, es decir, pero entonces las cabras en la mañana y en la tarde, ellas se van solas a la casa del dueño, a donde está el pastor. Dice Benardea, talle, tallae, shejije. Es decir, dice, no, en Ardea había Ishmaelim, ladrones, humillada, leyada, meshalme. No, y las cabras se entregaban de mano en mano, no se las dejaba ir solas a donde estaba el pastor que se iba a ocupar de ellas durante el día. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Rabbi Ishmael Omer, Shelosha Hodashim, es decir, 3 meses. Es decir, que eran, ¿cómo se dividían estos 3 años? Habíamos dicho, 3 meses al principio, 12 meses en el segundo año y 3 meses del segundo año al final. Eso era suficiente. Habíamos visto que la opinión de Rabbi Akiva era un mes y un mes al principio y al final y los 12 intermedios. Cada uno tenía su cálculo. Ahora, pregunta de Gemara. Lema, Nir y Kabenayu. Digamos entonces que la discusión entre estos diferentes puntos de vista es el arado de un campo. Si se considera el, el utilizar el campo dentro de los 3 años o no. Es decir, ¿por qué? Porque el campo no se empieza a comer de él inmediatamente. Entonces, ¿cuándo es? ¿Cuando se ara el campo o cuando ya el campo produce? Entonces, de Rabbi Ishmael Sabar, Nir lo debe acá. Rabbi Ishmael opina que el Nir, el arado del campo, no se considera Hazaká, por lo tanto no es suficiente un mes por año al principio y un mes al final, sino que tiene que ser 3 meses, en el cual crecen la mayoría de los frutos que se plantaron. Rabbi Akiva Sabar, Nir Hebe Hazaká. Ese Nir, ese arado, o ese surco que ya se empieza a hacer en el campo, se llama una Hazaká. Tisbara le Rabbi Akiva Mayaire. ¿Por qué Mayaire Jodesh? ¿Por qué justamente la opinión de Rabbi Akiva es sobre un mes? Afilu Yomehad Name. Incluso que sea un solo día sería suficiente. Ela, de Kule Alma. Entonces, en realidad, todo el mundo está de acuerdo. Tanto Rabbi Ishmael como Rabbi Akiva, Nir lo de Hazaká. Ese surco, ese arado, no se llama Hazaká. No sirve para Hazaká. Veaja Pérez Rabba, u Pérez Zuta y Kabenayu. Y aquí la diferencia, ¿cuál está? ¿En qué está? En si son necesarios que den muchos frutos o pocos frutos para que se llame que ya comí de esos frutos para tener Hazaká. Tanura Banan. Tenemos basados en una veraita. Nir, es decir, un surco en un campo. En Hazaka, no se llama Hazaka. Yesh, Ombrim, Hares de Hazaka, y hay quien dice que sí es una Hazaka. Man Yesh Ombrim. ¿Quiénes son estos Yesh Ombrim? Amar Rabjida, dijo Rabjida, Rabiaja y es la opinión de Rabiaja. De Tania, como se enseñó en una vereita. Nara Shana Uzraa Shtaim. Es decir, cuando se hace un surco, a Mahadik, el que mantiene un surco en su campo durante un año y no planta en él, Uzratashtaim, y después de ello siembra durante 2 años, o Darashtaim, aró 2 años, Vezarashana, y sembró un año, en la Hazaka, no se llama Hazaka. Ahora, Rabiaja, Omer, Arezó, Hazaka, sí se llama Hazaka. Amar Rabashi dijo, Rabashi, Shalit, es decir, pregunté, Kol Gedolei Hador, a todos los grandes de la generación, de Ambruli, Nir, Abre, de Hazaká. Ese surco que tú haces en un campo arado, ya se llama que tienes Hazaká en él.
Pregunta la Gemara. Amarle, Rabbibi, le Rab Nachman, le dijo Rabbibi a Rab Nachman. Maita ama, demande amar, nir, habe hazaka. ¿Cuál es el motivo de aquel que dice que ese surco se llama una hazaka? Lo avid inish, digribo le are beshatik. Es decir, no se encuentra una persona que va a ver cómo se está arando tu campo y que no diga nada. Otra pregunta de la Gemara. Umaita ama, demande amar nir lo habe hazaka. ¿Y cuál es el motivo de aquel que dice que el arado no es una hazaka? Memar, amar kol shiva beshiva, de carbu le ayel be. ¿Qué va a decir? Cada surco y surco que esta persona está haciendo me está favoreciendo, me está haciendo algo bueno para mi campo. Entonces yo no digo nada, que trabaje en vano. Ahora, Shalhu le bene Pum Nahara, mandaron entonces los sabios de Pum Nahara, le Rab Nachman bar Rab Hizda, a Rab Nachman le dijo Rab Hizda, y el Amdenu Rabenu, enséñanos maestro, mira Ebe Hazaká, ¿acaso ese surco se llama ya que es una Hazaká o lo Abe Hazaká, o no se llama Hazaká? Amarleu les dijo, Rabiaja, Bejol que le adora hambre. Rabiaja y todos los grandes de la generación dijeron, Mir, ¿les de Hazaká? Un surco sí es una Hazaká. Amar Rab Nachman bar Yitzhak, dijo Rab Nachman bar Yitzhak. Rebuta le Mirshab Gabre. ¿Acaso Aimzo Gedulá? ¿Acaso es algo grande nombrar a esos grandes de la generación? A Rabu Shmuel Bebabel, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Beres Israel, Amashelin Rabbi Hazaká. Es decir, ¿quiénes son estos grandes de la generación? Espérate, tenemos a Shmuel y a Rab. Tenemos a Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. Unos en Babel y otros en Israel. Y ellos decían que el Nir no es Hazaká, ese surco no es una Hazaká. Explica la gama. Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Matnitin Hi. Es decir, Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, eh, como explicó la Gemara, llegan a la conclusión que los dos opinan que el Nir no es una Hazaka, es una Hazaka, perdón, en Hazaka. Pregunta la Gemara, Rab, ahora Rab, que dijiste que él opina que el Nir es una Hazaka, no es una Hazaka, perdón. Es decir, repetimos. Entonces, explica la Gemara. Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, Matnitini, lo acabamos de ver en la Mishnah. Sí, lo hemos estudiado justo aquí arriba. Ellos dicen los dos que el Nir no es una Hazaka. Ahora, Rab, que tú estás diciendo, Maihi, ¿de dónde lo traes? Amar Rabbi Yehuda, Amar Rab, de lo que dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Zo, esta Mishnah que hemos estudiado, Dibre Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, es la opinión de Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. Perdón, pero los sabios que dicen que la Hazaká tiene que ser de 3 años, de día a día. Ahora, hay que explicar, millón leyom, de día a día. Le maute mai, ¿qué es lo que viene a excluir? Lab le maute, lab de lo, nir de lo. ¿Acaso no viene a excluir el surco que no sirve para que sea de día a día? No se cuenta dentro de los días de la Hazaká. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la viuda dijo en nombre de Rab que el surco no es una forma de Hazaká. Ahora, pregunta la cámara nuevamente. Ya vimos Rab, ahora y Shmuel. Maihi, ¿de dónde lo sabes? Llamar la viuda Amar Shmuel. Dijo la viuda en nombre de Shmuel. Yo, esta Mishnah que hemos visto arriba, en el principio del capítulo, libre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, son las palabras de Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. Abel Jamim Abrim, al Sheyigdor Shalosh Gederot. Es decir, hasta que no levantes 3 cercas, es decir, 3 lados del campo los cierres. Veibzor Shalosh Bitzrot, o que, perdón, no son estos. Hasta que no Yigdor recoja los dátiles de 3 años, o que recoja las uvas de 3 vendimias, Veimsok Shalosh Mesikot, y que recojan las aceitunas de 3 recogidas de aceitunas. Entonces pregunta la cámara, May Benayo, ¿cuál es la diferencia entre Rabbi y Shmuel en sus opiniones? Amar Abaye dijo a Abaye, Dekel, Naara y Kabenayu.
es decir, una palmera hembra, femenina, es la diferencia. ¿Por qué? Porque